3, 2, 1, grabando. Vamos a darle caña al bloque 3. El bloque 3 es el más cortito de todos los bloques, de verdad. Es el más cortito y, bueno, calidad-precio, podríamos decir que es bueno. ¿En qué sentido? En que solo hay que saberse 4 cositas, pero cae bastante. ¿Cómo lo pueden llegar a preguntar? Bueno, el primer tema, el de la transición y la constitución, lo van a preguntar tal cual. Lo vamos a tener que meter a lo sumo en un párrafo en otra pregunta. O sea que no hay que estresarse mucho, hay que saber solo 2 ideas básicas. ¿Y qué es lo que suelen preguntar de este tema? No digo que no vaya a caer, porque realmente ya sabemos que siempre hay una pregunta que sea genérica y otra pregunta que sea más de epígrafe. Pero pregunta de epígrafe yo me apuesto que será seguramente del bloque 1 o del bloque 4, sobre todo del bloque 4. El tema 17 es que estos epígrafes han caído tantísimas veces y uno que seguro que van a volver a caer porque mucha gente lo falló en septiembre y cuando la gente lo falla pues se pone tozudo y lo vuelve a preguntar. Son las competencias concurrentes en educación, o sea, específicamente en el ámbito de la educación, que son las que comparte el Estado y las autonomías. Eso es una cosa que preguntan mucho porque ya ha caído y son epígrafes, son cositas concretas, son competencias, ¿vale?, en educación. Pero del bloque 3 lo que tiene más posibilidades que caiga es, por ejemplo, preguntas generales, en plan, las políticas neoliberales en España. ¿Vale? Ahí tendríamos que hablar de las leyes orgánicas del Partido Popular o las políticas socialdemocráticas, socialistas, iba a decir, de izquierdas en España. Y ahí tendríamos durante la democracia, y tendríamos que hablar de las del PSOE, de todas las legislaturas, las leyes orgánicas del PSOE. Pero es más probable que nos pregunten las leyes en democracia de enseñanza básica o de enseñanza universitaria. De hecho, a mí me huele que la enseñanza universitaria pueden llegar a ponerla. Esa sí que es muy probable. Y ahí tendríamos que hablar de todas las leyes orgánicas en educación una vez que ya tenemos la Constitución del 78, porque la característica fundamental del bloque 3 es que dejamos de hablar de conceptos generales, de ideas generales y empezamos a hablar de lo que nos interesa de España, de las políticas educativas de España. Aquí otra pregunta que pueden llegar a poner es, como os dije, el neoliberalismo y las políticas educativas en España. Ahí estamos mezclando bloques, claro. Ahí tendríamos que hablar el neoliberalismo en educación, cómo se ve plasmado y cómo se ven las legislaciones españolas, cómo se ve en la Constitución, en cómo intenta la Constitución a dar café para todos, que decían en la transición, o sea, alegrar a todo el mundo, tener contentos a todos y tener en cuenta políticas neoliberales y también políticas sociales y todas las políticas de izquierdas. Bueno, y hablar de del gobierno del Partido Popular y las leyes orgánicas del gobierno del Partido Popular de Aznar y, bueno, la ley orgánica de Pilar del Castillo. Pero bueno, eso por un lado, y también, bueno, la de Mariano Rajoy, la ley Wert, también mencionarla. Otra cosa importante, tenéis un esquemita súper importante de las leyes y esto tenemos que saberlo. Si nos venimos aquí, preguntas, tercer bloque, sabéis que tenemos nuestros super esquemitas y en este esquemita esto es la Constitución, que es importante que sepáis un poco de qué va. Sobre todo, estas tenemos que saber la fecha y que es el artículo 27, que es el artículo que tiene que ver con la educación. Y después aquí tenemos aparte este documento donde está toda la legislación. Aquí sacar vuestras ideas fundamentales y también tenemos aquí
aquí no está, me confundí. Bueno, tenemos los esquemas, pero si nos venimos a donde están los conceptos básicos, ahí sí, si nos venimos a la carpeta de conceptos básicos, tenemos aquí las leyes básicas de enseñanza básica, todas explicadas. Vale, como os dije, si nos hablan de la democracia, no tenemos que hablar de la ley de la UCD. En principio, no hace falta hablar de la ley de la UCD de 1980. ¿Vale? La podemos mencionar, pero no desarrollar. Tendríamos que empezar hablando de las leyes de la primera alternancia socialista de Felipe González y después de la de Aznar, con Pilar del Castillo, que fue la ministra que implantó la ley orgánica, la LOCE, porque antes estaba Esperanza Aguirre y también Mariano Rajoy. Esperanza Aguirre, neoliberal, y Pilar del Castillo es neoconservadora. Tiene ideas neoliberales, pero están rebajadas con el conservadurismo del PP, lo cual suavizó bastante la ley. No era tan radical como pudieron ser los emblemas que tenían, como en las leyes de Margaret Thatcher o de Ronald Reagan en educación. Las leyes socialistas de Zapatero, bueno, la ley socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, Ley Orgánica de Educación de José Luis Rodríguez Zapatero, y después la segunda alternancia del PP, que es la ley cuando estaba Mariano Rajoy de presidente de gobierno, es la LOMCE, que es la ley Wert, que es una ley de mejora de la calidad de la enseñanza, que es como una readaptación de la ley de la LOCE, de Pilar del Castillo. Pero bueno, estas de aquí, la ley Wert y la ley CELA, que es la LOMLOE, solo hay que mencionarlas. ¿Vale? Hay que mencionarlas, si sabemos alguna idea de ella, de puta madre, pero no tenemos que estresarnos y contar mucho sobre ello. Otra posible pregunta que creo que pueden llegar a caer sería las leyes universitarias. Ahí tendríamos que hablar de la primera de ellas, la de Maraval, de la primera alternancia socialista de Felipe González, la ley de reforma universitaria, que es súper importante y transformó completamente el sistema universitario y lo independizó. Se hizo mayor el sistema universitario español y lo democratizó y lo generalizó para que la gente pudiese acceder. Crecieron el número de universidades muchísimo y pasó de tener una organización no democrática, sino que todo lo mandaba desde el Ministerio del Interior, estaba subyugada al Ministerio de Interior, a tener las universidades, como decía la Constitución en el artículo 27.10, independencia, y a autoorganizarse, y reorganizó el sistema universitario. No solo el poder lo tenía el rector y los decanos, sino que los departamentos empezaron a tener poder, cambió la forma de elección de contratación de profesores, aunque esto lo tuvieron que reformar después también, porque no estaba muy bien hecho, pero bueno, fue súper innovador y se crearon muchísimas universidades nuevas y se pasó de 600.000 alumnos a 1,5 millones de alumnos, o sea, una barbaridad el cambio que hubo. También tendríamos que hablar de no solo la ley de reforma universitaria, sino la ley orgánica universitaria, la LOU del 2001, que también hizo unas reformas muy importantes en la contratación, también en cómo podían acceder las empresas a colaborar con las universidades, que eso, política neoliberal, y sobre todo una reestructuración de los grados universitarios. Se cambió de licenciatura a grado para adaptarse a
Europa, porque se igualó a los créditos españoles, a los créditos universitarios europeos, así quedó igualada y se pasó a hacer grados de 4 años, dejaron de existir las licenciaturas de 5 años y las diplomaturas de 3 para fomentar los máster y demás. Bueno, lo que tenemos hoy en día. Una ley muy interesante y también la creación de la NECA, la Agencia Nacional de Evaluación de Calidad y Acreditación. Por supuesto, también se puede llegar a mencionar, aunque esta solo se tendría que mencionar, la Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica Universitaria, o sea, una modificación de la LOU. ¿Vale? Que es la LOM-LOU de 2007. Esta solo se menciona porque no está explicada en el libro de texto, pero sí que también tuvo su importancia. Esto puede llegar a caer, igual que puede caer la enseñanza básica. Me preguntas, ¿la de la FP puede caer? Sí, pero creo que tiene menos posibilidades. Ya ves que hay poca cosa que decir de la FP. O sea que yo le metería más caña a esas dos. Ya veis que aquí en conceptos básicos hay cosas que tienen muchas posibilidades de caer. Añadiré alguna más o, por ejemplo, como os dije, es que en el índice es que este último tema 17, bueno, ha caído mogollón. ¿Vale? El tema 17 ha caído mogollón. Las luces y las sombras de las autonomías o solidaridad y educación. Bien, esta cae mogollón. Balance de la década de autonomías. ¿Vale? Esto es que son de las que caen muchísimo. ¿Vale? Y también lo de las fuerzas centrífugas, fuerzas centrípetas y competencias en educación. Es que esto son cosas muy concretas, pero que puede caer mogollón, mogollón, mogollón. Entonces tenemos que saberlas muy concretas. Eso os lo pondré también aparte en este general para echar un vistazo de conceptos. Y de aquí vamos al lío, vamos a analizar lo que sería el bloque 3. El bloque 3, que como veis es de lo que menos cosas hay que memorizar. Y pueden preguntar, ya os digo, todas las legislaciones en democracia o pueden preguntar neoliberalismo y cómo se ve representado en España. Entonces tendríamos que hablar del neoliberalismo, de las políticas de derechas, de las políticas educativas, que prima la calidad, que prima la excelencia, que fomenta la privatización de las escuelas, la creación de centros privados, libre creación de centros privados, libre elección de centros por parte de los padres, libre elección de educación, de moral que se le da a los hijos y de enseñanza que se le da a los hijos y estas cositiñas que, ojo, son súper importantes y después mencionar las legislaciones al respecto, que serían pues las legislaciones del PP. A ver un segundito que voy a mover esto, a ver si me deja. Que es que colocar las cosas es lo más difícil de todo. O nos podrían hablar de las políticas socialdemócratas, de sus características, políticas de izquierda y cómo se ven representadas en la política educativa española. Y ahí tendríamos que hablar de las legislaturas socialistas y las leyes orgánicas socialistas, haciendo primero siempre una pequeña mención de la Constitución o Carta Magna del artículo 27. Que es súper, mega, ultra importante. Esto de aquí, las leyes preconstitucionales, no tenemos que mencionarlas específicamente. Y si queremos, podemos hablar de ellas, como ya a finales del franquismo se veía que el sistema educativo estaba muy anticuado y se intentó hacer pequeñas reformas, como pasó con la Ley General de Educación de 1970, que extendió la enseñanza obligatoria hasta los 14 años y implantó el sistema de EGB, el sistema de EGB que duraría durante la primera alternancia socialista.
con el final del franquismo y el final de la etapa de la transición, con la aprobación de la Constitución, se intentó aunar todas las ideas y que hubiese café para todos, como se dice, o sea, que todo el mundo quedase contento. Así fue el artículo que más costó desarrollar y de hecho que más enmiendas, 3.000 enmiendas, o sea, que se intentó quitar 3.000 veces, o sea, por 3.000 formas diferentes. En el Congreso se criticó 3.000 veces, para que os hagáis una idea de cómo fue. Fue la que más costó desde Alianza. Había para hacer la Constitución miembros de Alianza Popular, Fraga Iribarne, de la UCD, incluso un socialista, estaba Peces Barba, también había nacionalistas vascos y catalanes. Y bueno, costó llegar a un acuerdo impresionante para intentar contentar a todo el mundo. Esto realmente, lo que vamos a decir ahora del artículo 27 de la Constitución, que es un artículo de consenso, bueno, es una constitución de consenso que intenta contentar tanto a la derecha como la izquierda. Y en sus 10 puntos intenta tener en cuenta tanto la libertad, que aboga la libertad de creación de centros, libertad de elección de centro por parte de los padres y la idea de libertad de cátedra, abanderado de la izquierda, y la idea de universalización y democratización de la enseñanza. Todo eso y una reforma que se necesitaba de la universidad, que incluso se fue mencionando en el punto 10 del artículo 27 de la educación. Tiene 10 puntos. El primero es uno muy genérico que habla de que la educación es un derecho y que todo el mundo tiene derecho a la enseñanza. Entonces reconoce la libertad de enseñanza. Libertad, que es una palabra muy genérica porque contenta a la derecha, libertad de elección de centro, libertad de creación de centros, pero también libertad de cátedra de la izquierda, o sea que todo el mundo queda contento con esta palabra. Ya en el segundo punto también contentamos a unos y a otros. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana. Esto pura izquierda, en respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. Genial, pura izquierda, ¿no? Aquí, derecha. Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban una formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Derecha, o sea, una de cal, el punto 2, una de cal, el punto 3, una de arena. O sea que intenta contentar a todo el mundo, hablando de enseñanza básica, obligatoria y gratuita, aunque no especifica la edad. Hemos visto que con la Ley General de Educación, hasta los 14 años, pero con la primera ley socialista aumentaríamos hasta los 16 años. Las leyes socialistas aumentaríamos, no era la primera, de las primeras leyes socialistas hasta los 16. Y así podemos ver cómo se garantiza el derecho de todos a la educación, programas generales de enseñanza, y también la creación de centros docentes, libertad de creación de centros docentes. Se reconoce en las personas físicas la libertad de creación de centros docentes en el punto 6, con respeto, claro, a unos principios constitucionales, o sea que tampoco se crezcan mucho los derechos de los profesores, de los padres y de los alumnos, ¿vale? A democratización de las escuelas, y cómo se debe haber una inspección, que esto tardó, de hecho fue el PP quien puso empezaron a mencionar la inspección nacional en las legislaciones, curiosamente, y la homologación de los sistemas, ¿vale? Ayudar a los centros docentes que reúnan los requisitos a crearse,
¿vale? Y la última, que es el punto muy interesante, que es el de la universidad, que hasta el momento, hasta Maraval, hasta la primera gran ley de reforma universitaria, las universidades estaban controladas por el Ministerio del Interior. Y fue gracias a la Constitución, al punto 10 de la Constitución, donde se democratizó las universidades y se creó una autonomía de las universidades, una autogestión, que se autorregulasen las universidades. Bueno, ya os digo que tenemos que mencionar simplemente la Carta Magna, que no tenemos que hablar mucho, decir en qué artículo se habla de educación, pues artículo 27, y cómo intentó aunar todas las posiciones y llegar a un acuerdo en todas las posiciones, poniendo un punto específico para las universidades, su democratización e independencia. Muy interesante. Ahora, tenemos que continuar, por supuesto, con las diferentes leyes que hay. Tendremos que empezar con las leyes socialistas, con la primera alternancia socialista, las que tenemos que saber sí o sí, ¿vale? Las que hay que saberse sí o sí son estas de aquí, las leyes orgánicas hasta aquí, ¿vale? Hasta aquí. Estas sí que hay que sabérselas, los nombres, todo perfecto, perfecto, perfecto. Las siguientes, perdón, a ver, que aquí la estoy liando, hasta aquí está la de 2006, la LOE incluida, que me estoy comiendo la LOE, estas de aquí. La LODE, la LOCSE, la LOPEG, la LOCE y la LOE, ¿vale? La LOMCE y la LOMLOE no, hay que sabérselas, no tenemos que saberlo ahí, simplemente conocerlas y ponerlas, mencionarlas, pero no hay que desarrollarlas porque no están explicadas en el libro. Entonces no hay que desarrollarlas, pero estas sí que son importantes. Para ello tenemos que empezar a hablar de la primera de las leyes, creada por Maraval, una ley de consenso, donde para su creación se reunió el ministro de Educación con todos los actores educativos, todos los actores de la política educativa y todos los actores de la educación, desde alumnos, profesores, padres. Todo el mundo intentó reunirse con partidos políticos de toda índole, algunos hicieron más casos, otros menos, pero él intentó llegar al diálogo y al acuerdo con todos ellos. Maraval fue el que intentó pues contentar a todo el mundo y ahí es donde se creó la LODE. Vamos a ver un poco qué es de lo que nos hablaba Maraval y la LODE, ¿vale? Porque claro, aquí solo hay nada. Regula la presentación de los sectores de la comunidad educativa. Y vamos a ver de qué nos habla esta LODE de Maraval, que vamos a ver a Maraval, que este hombre, vamos, un monumento había que ponerle porque hizo un trabajo impresionante, una reforma impresionantemente grande. Y también después mencionaremos la ley de reforma universitaria, que fue la rehostia. La rehostia, aquí hay muchas cosas que decir de ella, pero a nosotros ahora la que nos interesa es la ley, la LODE. Un segundito que la tengo por aquí. Aquí están las ideas fundamentales. Ya os digo que fue una ley de consenso que buscó el consenso de todos y pues tuvo ideas básicas como la secularización de la educación y neutralidad ideológica de los centros públicos, o sea que los centros públicos no tuviesen una ideología, bueno, una ideología democrática, más bien, no es que no tuviesen ideología, sino que es una ideología neutra y democrática. Y secularización, vamos, que la iglesia no estuviese dentro de la escuela pública. Bueno, dio importancia a la iniciativa pública creando multitud de colegios, aumentando la enseñanza obligatoria hasta los 16 años, considerando la educación como un servicio público, ¿vale? Y que puede haber colaboración privada, o sea, facilitando también la creación de centros privados. Eso también era importante.
El modelo de financiación, o sea, especificó cómo se financiaba la educación, porque eso es un punto importante. Si no hay dinero, ¿cómo se crean centros públicos? ¿Cómo se crea enseñanza? ¿Quién paga? ¿Quién no paga? Democratizó los centros docentes. A ver, democratizó la elección del director del instituto y la vicedirectores y todo eso. Se creó el consejo escolar donde estaban representados los padres, los profesores y la participación que se daba en el ámbito educativo a la hora de organizar cada uno de los centros educativos era una cosa que hasta el momento no se había visto. O sea, realmente fue una ley muy innovadora. Y también la libertad de elección de centro, derecho de los colegios privados a tener su propio ideario. O sea, si eres un colegio privado, pues puedes tener un ideario dentro de la democrático, el que te salga de las narices, básicamente. Bueno, esa es las ideas primarias, claramente, de esto, ¿vale? De la LODE. Fue complementada por la LOCSE, con la escolaridad. Ahí es donde ya sí que se estableció la escolarización obligatoria hasta los 16 años, descenso del ratio de alumnos por aula de 40 a 25. Yo soy de la generación en que en mi clase había 40 y tantos alumnos, 44, incluso más alumnos por clase. Ya aquí empezó a haber como una discrepancia, lo que era el plan Bolonia. Era una discrepancia entre Europa y España. El sistema educativo que estaba llevándose a cabo en toda Europa no concordaba con el sistema educativo español, que estaba formado por EGB, BUP y CO. Así se empezó a hablar de la necesidad de adaptarlo a un sistema similar al europeo y empezó a hablarse de la ESO, del bachillerato, de primaria, de ESO y bachillerato, ya sabéis, el que se está aplicando hoy en día. Ojo, se empezó a implantar la ESO con Real Decreto, que no es la ley orgánica, que son las leyes de la educación, son leyes orgánicas, porque son leyes que son muy difíciles de tirar abajo y son muy difíciles de aprobar, porque se necesita por lo menos una mayoría absoluta para conseguirlo, para conseguir implantarla, porque son leyes muy generales, muy importantes y son complejas. Pues y realmente en el 93 se hizo un Real Decreto, que, o sea, estábamos por aquí, un Real Decreto donde se hablaba de empezar a implantar un nuevo sistema educativo, que se acabó implantando con el PP, ¿vale? Que se establece oficialmente la ESO dentro de la legislación de la ley orgánica, aunque ya muchas de vosotras seguro que estudiasteis en la ESO, si hicisteis en el 94, si hicisteis la ESO, o sea, entrasteis en el instituto, el primer ciclo de la ESO, fue el primer cambio que se hizo, ¿vale? Bueno, que en el 94 se empezó a implantar la ESO y el bachillerato poco a poco, paulatinamente, o sea que no se implantó todo de golpe, primero con el cambio del instituto, con el primer ciclo de la ESO, y cuando ya estaba la ESO totalmente implantada, el bachillerato empezó también con la primaria a implantarse. Dejó de la EGB, se implantó la primaria tal como la conocemos hoy en día. Pero en un principio se implantó por Real Decreto, ¿vale? Que no por una ley orgánica. Y hasta que llegó el PP con su LOCE, no apareció en la ley orgánica, aunque ya estaba implantada para la ESO y bachillerato, ya se empezaba a cursar. Bueno, entonces eso que lo sepamos, que ya se empezaba, porque era una duda que había, pues realmente era una exigencia de Europa y se empezó a implantar en el 93, Real Decretos del 93, se empezó a implantar en el 94, pero no estuvo en una ley orgánica hasta que llegó el Partido Popular.
tuvo una reforma enorme. Como os digo, redujo el ratio y también hubo una mayor autonomía de los centros, se cambió la contratación de los profesores, los derechos de los profesores, la jubilación, bueno, muchísimas mejoras para el profesorado. ¿Y qué pasa? Que Felipe González había una crisis económica bastante grande y escándalos de todo tipo, escándalos de fraude, escándalos de terrorismo de Estado. Bueno, en los últimos años de Felipe González en el gobierno fueron escandalosos. O sea, no hay una palabra que lo defina mejor que escándalo. Y pues acabó llegando al poder José María Aznar. José María Aznar, que era, conservador con toques neoliberales, era de derechas. Y así apareció la primera ley orgánica de derechas. Tenemos que entender que cuando llegó al poder, al poder José María Aznar, en su primera legislatura no implantó ninguna ley orgánica. En su primera legislatura, en principio estuvo Esperanza Aguirre, de ministra de Educación, que expresó su ideario, el ideario del partido, como un ideario neoliberal de privatización de la enseñanza, de búsqueda de la excelencia y calidad en la educación, pero que no implantó ninguna ley orgánica porque no tenía mayoría absoluta y no quería pactar, como pasó con Maragall. No quería pactar, entonces ni él ni Mariano Rajoy, que fue otro ministro de Educación en la etapa de Aznar, implantaron ninguna ley orgánica y hubo que esperar hasta que en su segunda legislatura llegasen a la mayoría absoluta para que Pilar del Castillo implantase la ley orgánica del PP, la primera ley orgánica del PP, que es la LOCE. La LOCE estableció ya completamente la ESO y el bachillerato, o sea, lo puso dentro de la ley orgánica, ya no como real decreto, ya no, o sea, no, lo implantó ya oficialmente, aunque ya se estaba dando en los institutos. Modificó sustancialmente toda la legislación anterior. Cosas destacables y que llaman la atención, por ejemplo, que la religión, si bien con Maragall se había quitado que la religión ya no fuese evaluable, o sea, que ya no contase para la media, con la LOCE pues se volvió a contar la religión para la media y se hizo una religiones y como una misma asignatura que era religión, pero una como para creyentes y otro para no creyentes. Bueno, y se centró en la calidad. Una cosa muy buena que tuvo esta legislación fue que se empezó a hablar de la inspección, o sea, crear un departamento de inspección del Estado central de la educación, o sea, que controlase también las autonomías, porque todo esto estaba haciéndose el traspaso autonómico de la educación. Y se habló de un departamento de inspección educativa, pero que no, la NECA, pero que no llegaría a tener un presupuesto y por lo tanto nunca llegaría a andar hasta que acabó la legislatura del PP, y empezó la segunda alternancia socialista, donde sí que se invirtió, sí que se puso sí que se puso dentro de los presupuestos generales esta inspección pública de la educación. Entonces ya sí que empezó a andar la ANECA, que es una idea muy importante. Bueno, aquí lo tenemos, las ideas fundamentales. Era una mezcla entre neoliberalismo y neoconservadurismo. El neoliberalismo, que considera que la educación no debe ser intervenida por parte del Estado, que debe ser privada, y reduce el papel del Estado en la educación. Claramente esto nunca llegó a implantarse
Y el neoconservadurismo sí que considera que es necesario el Estado fuerte, pero para los valores tradicionales de patria y religión. O sea, que se intentó meter una y la otra, porque sí que se primó la creación de centros concertados, que es una idea innovadora que apareció con Maraval, que eran centros que eran privados, pero dirigidos con su ideología y todo lo que quieran, pero que la matrícula era gratuita para la gente y después sabemos ya la trampa que hay, que te pagan como, tienes que pagar como extraescolares y demás, pero bueno, y tenía que ser matrícula gratuita y que podían tener su propia ideología y demás. Y después la creación de centros privados y que los padres pudiesen elegir el centro, libre competencia entre centros docentes. Y bueno, la calidad se logra por medio de la libre elección. Se prima la calidad, la excelencia y esto acaba influyendo también en las becas. Se dan becas por excelencia más que becas por renta. Y habla de la libre competencia y demás. Pero bueno, esas son las ideas básicas que intenta plasmar la LOCE. Después de la segunda legislatura de José María Aznar, con también una crisis económica grande, crisis política, muchas huelgas generales, incluso los atentados del 11M, de los atentados de Atocha, todo eso acabó provocando que el siguiente partido, o sea, que Aznar no renovase en las elecciones, sino que acabase ganando José Luis Rodríguez Zapatero. Y ahí estableció una nueva ley orgánica de la educación. También intentó ser una ley orgánica de consenso, donde habló con todos los actores de los colectivos de la educación, tanto alumnos como profesores, como padres, incluso empresarios de la educación, e intentó hacer una ley de consenso que fue la LOE. Ahí tomó ideas de la LOCE como la inspección y dio presupuestos para eso. Eso sí quitó la religión como evaluable. Lo que había metido la LOCE, pues lo quitó la LOE. La educación estableció educación para ciudadanía, para quien no quisiese estudiar religión y, ojo, que no contaban para la nota. Y empezaron a hablarse de las optativas, ideas que todavía que chocaron mucho para la época, que se podía pasar de curso con 2 asignaturas suspensas. Bueno, esas son las ideas que se implantaron con la LOE. Y tenemos que esperar hasta que volvió el PP en la segunda alternancia del PP, o sea, la segunda vez que vuelve el PP al poder, y estableció otra ley orgánica de la educación en el gobierno de Mariano Rajoy, que fue la ley Wert, que solo tenemos que mencionarla, del 2012, y cuando Mariano Rajoy perdió las elecciones en favor de Pedro Sánchez, pues se estableció la LOMLOE, que en el fondo, como su nombre indica, es una reformulación de la LOE, una readaptación, o ley orgánica de modificación de la LOE, en el fondo es lo que es, de la ley orgánica de la educación. O sea que fue como una refundación. Estas dos últimas solo tenemos que mencionarlas. No hace falta desarrollarlas, pero sí que es interesante mencionarlas. O sea que en el fondo lo que hay que saber es bien poco, solo esta parte de aquí hay que saberse, que lo tenemos que saber un poquitito más de lo que aparece aquí y el resto mencionarlo, tener un poco de idea de qué va. Para que os sea más fácil, sabéis que os he puesto un documento donde está explicada las leyes de educación básica de la democracia. Aquí empiezo hablando un poco de que en España, después de mogollón de años de dictadura, se llegó a la transición y se creó la Carta Magna, y de ahí empezó a una alternancia democrática que acabó aceptando las leyes educativas de enseñanza básica.
que tenemos que tener una idea. Si bien ya desde el tardofranquismo se supo que era necesario un cambio de la educación que estaba muy atrasada y así, por ejemplo, se puede mencionar lo de la Ley General de Educación que está todavía en la época de Franco, o sea, en la dictadura, no es democrática, pero que estableció la EGB que continuaría en época democrática. Y incluso ya estando la Constitución, en el 80 se creó una ley que es la Ley Orgánica de Estatutos de Centros Escolares, la LOECE de la UCD, que introdujo un poco de modelo democrático, pero no mucho. Esto tampoco hay que saberse. Lo que tenemos que saber, como os hemos dicho, es esto de aquí. Aquí está explicado todo lo que hay que saber de la LODE, bueno, de las primeras de Felipe González, de Maraval, la LODE, la LOCSE, la LOPEG, después de las de Aznar, la LOCE, la de Pilar del Castillo, la de José Luis Rodríguez Zapatero y después ya está, porque estas solo hay que saber mencionarla, la LOMCE o Ley Werth y la LOMLOE o Ley Cela, solo tenemos que saber mencionarla. Y después también tendremos que conocer las leyes universitarias. Las leyes universitarias, que aquí también es poquitita cosa. Ya sabéis que solo hay que saber un poquitito por encima de qué va, la Ley de Reforma Universitaria del 83 de Felipe González, la Ley Orgánica de la Universidad, la LOU, de Pilar del Castillo y bueno, sus modificaciones, la LOMLOU. Y aquí poco más, hablamos un poco de ellas, a ver un poco por encima de qué van y ya estaría. No es tanto. ¿Cómo podemos estudiar esto? Yo os lo recuerdo. Tenéis una lista de reproducciones de YouTube que podéis ir viendo y aparte de esto, sobre todo, tener en cuenta los conceptos generales, los esquemas de bloque y donde están aquí las ideas, los conceptos básicos que son súper importantes. Ya sabéis que el bloque 1 y el bloque 4 tienen muchas papeletas a que nos pregunten cositas concretas, epígrafes concretos, y que el bloque 2 no haga más general, siempre preguntan, neoliberalismo es una pregunta que les gusta mucho, y después las leyes, si las preguntan todas de una como fuente ovejuna, eso es lo normal. No digo que no puedan preguntarla por separado, pero lo normal es que hagan esto. O sea que meterle caña, recordar sobre todo los esquemas de bloque y pa'lante como los de Alicante, que podéis con esto y con mucho más. Ánimo, cualquier duda, cualquier cosa que no entendáis, aquí me tenéis. Hasta luego.